Buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy día vamos a reforzar el tema de tablas de frecuencia y gráficos estadísticos. El propósito de aprendizaje es que representamos las características de una muestra mediante variables cuantitativas discretas y elaboramos gráficos de barras. También leemos tablas de frecuencia y gráficos de barras produciendo nueva información. Por ejemplo, organizamos datos donde dicen que Martín, tutor de un aula de primer grado de secundaria, aprovecha la reunión de padres de familia para preguntar la edad de sus hijas e hijos, con la finalidad de identificar la cantidad de estudiantes que se beneficiarán de una campaña de salud dirigida a niñas y niños de 6 a 12 años. Estas fueron sus respuestas. De ahí tenemos todos los datos que pudo recolectar el profesor Martín. Estas son las 4 preguntas que nos hacen. Primero nos piden elaborar un gráfico estadístico. 2. ¿Qué cantidad de niños y niñas pertenecen al aula de primero? Si las edades están entre 10 y 14 años. La pregunta 3. ¿Cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen al primer grado de secundaria? ¿Y qué porcentaje de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud? La primera pregunta es: ¿qué nos solicita el problema? Si podemos observar, primero nos piden elaborar un gráfico, luego la cantidad de niñas y niños que pertenecen a primero, entre las edades de 10 y 14 años. Luego nos piden el porcentaje de niñas y niños que pertenecen a primero y quiénes se beneficiarán de la campaña de salud. ¿Sí? Bien, esto es lo que tenemos anteriormente. Ahora nos preguntan cuáles son los datos. Los datos son, primero, el número total de niños y niñas. Sí, nos dan. En este caso, que es 40. Y la cantidad de hijos que tiene cada familia. Una tabla de frecuencia es una forma de organizar los datos para la situación. ¿Qué dicen ustedes, estudiantes? ¿Nos ayudará una tabla de frecuencia a organizar los datos? Veamos. Sí, porque nos permite visualizar cuántas madres tiene un número determinado de hijos. Y eso le vamos a denominar la frecuencia absoluta. ¿Y qué porcentaje del total representa ese número? Y eso lo vamos a denominar la frecuencia relativa porcentual. Bien, como podemos observar, aquí tenemos todos los datos, los hemos coloreado. Aquí hemos hecho el conteo, pero en este caso el conteo los hemos coloreado los números que se repiten. Por ejemplo, el 6 es el color blanco, y si tú puedes visualizar en el cuadro donde están pintados los números, nos damos cuenta que 4 veces se repite el 6, 5 veces se repite el 8, 4 veces se repite el 9, 6 veces se repite el 11, 10 veces se repite el 12, 3 veces se repite el 13, 8 veces se repite el 14. Y si sumamos, tiene que darnos la muestra, que serían 40 datos. Y si tú cuentas en el recuadro donde están sombreados los números, deben haber 40 números. Compruébalo. Entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta son los datos que se repiten. La frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo la vamos a encontrar? Por ejemplo, en la frecuencia absoluta acumulada, la primera frecuencia, que es la F mayúscula, o sea la F1,
va a ser igual a la f minúscula, que sería la frecuencia absoluta. Acuérdense, la frecuencia absoluta todas son f minúsculas. Y en la frecuencia absoluta acumulada todas son f mayúsculas. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, la primera pasa igual. ¿Ya? Luego, para encontrar la frecuencia absoluta número 2, la acumulada, se suma 4 más 5 y esto nos va a dar 9. Luego decimos 9 más 4 y esto nos va a dar 13. 13 más 6 y esto nos va a dar 19. 19 más 10 y esto nos va a dar 29. 29 más 3 nos va a dar 32. 32 más 8 nos va a dar 40. Entonces, aquí tenemos la f1 mayúscula, la f mayúscula sub 1, que es igual a 4 porque se repite. Ahí tenemos cómo se calcula la frecuencia acumulada 2, que es la f sub 2, es la f sub 1, o sea, la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta 2, ¿sí? Y así sucesivamente tenemos calculando todas las frecuencias absolutas acumuladas, ¿sí? Muy bien, tenemos 7 frecuencias absolutas. Como pueden apreciar, ahí tenemos el cálculo de cada una de ellas. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. ¿A qué es igual la frecuencia relativa? No se olviden que la frecuencia relativa es la primera frecuencia absoluta, la divides entre el total. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la primera frecuencia absoluta? 4. 4 entre 40 nos da 0,1. La segunda frecuencia relativa, ¿cómo se calcula? La segunda frecuencia absoluta, en este caso 5, entre el total, que es 40, que nos va a dar 0,13. La tercera frecuencia relativa es la tercera frecuencia absoluta, que en este caso es 4, lo dividimos entre 40 y nos va a dar 0,1. La cuarta frecuencia relativa es la cuarta frecuencia absoluta, en este caso es 6, y lo dividimos entre el total, que es 40, 0,15. La quinta frecuencia relativa va a ser igual a la quinta frecuencia absoluta, que en este caso es 10, entre el total, que es 40. La sexta frecuencia relativa, mismo procedimiento, sexta frecuencia absoluta sobre el total, que es 3 entre 40. Y la última frecuencia relativa es la séptima frecuencia absoluta, en este caso es 8, lo dividimos entre 40, que nos va a dar 0,2. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa acumulada? Si nos damos cuenta en el cuadro, aquí tenemos ya la frecuencia relativa que hemos calculado, ¿ya? Y esta frecuencia va a ser el mismo proceso. La primera va a pasar igual, luego el 0,1 le sumamos 0,13 y nos va a dar 0,23. Luego al 0,23 le sumas 0,1 y me va a dar 0,33. Al 0,33 le sumas 0,15 y te va a dar 0,48. Luego al 0,48 le sumas 0,25 y te va a dar 0,73. Y luego al 0,73 le sumas 0,08 y te va a dar 0,81. Y el 0,81 le sumas 0,2 y te va a dar 1,01. Muy bien, y ahí tenemos. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa porcentual. Vamos a coger toda la frecuencia relativa. Y a todo esto 0.1, 0.13, 0.1, 0.15, 0.25, 0.08 y 0.2. A todas estas frecuencias relativas las multiplicamos a cada una por 100 y nos va a dar 10, 13, 10, 15, 25, 8 y 20. Ahí estos son, acuérdense, porcentajes. Bueno, aquí tenemos la tabla de frecuencia, ya toda la tabla de frecuencia que hemos calculado. Ya, acuérdense que la frecuencia absoluta es f minúscula sub i,
La frecuencia absoluta acumulada es la F mayúscula su I. La frecuencia relativa es H minúscula su I. La frecuencia relativa acumulada es H mayúscula su I. Y la frecuencia relativa porcentual es H minúscula su I porcentaje. Ya no nos olvidemos, por favor. Ahora vamos a comprendemos el problema. Dice, ¿qué representan los datos de la situación significativa? Las edades de los niños y niñas. Luego nos hacen otra pregunta. ¿La edad es un dato cuantitativo o cualitativo? Recordemos que lo cuantitativo representa todo lo que es cantidad y lo cualitativo son las características, ¿sí?, de una muestra. Ya saben a qué nos referimos a características, ¿no? En nuestro caso, la edad es un número, ¿sí? Por lo tanto, es un dato cuantitativo. ¿Qué tipo de gráficos estadísticos conoces? Bueno, si recordamos, hay varios tipos de gráficos. Tenemos el gráfico de barras, ¿sí? Tenemos el gráfico de líneas, tenemos los pictogramas y los gráficos circulares. ¿Qué valores corresponden a la expresión entre 10 y 14? A ver, aquí hay que tener mucho cuidado. Es como si me dieran un intervalo, o sea, entre 10 y 14, o sea, no puedes... O sea, de 10 y 14, quiere decir de 10 para adelante, el 11, el 12 y el 13. No puede ser menor que 10 ni mayor que 14. Entonces se toman los datos que están dentro de entre 10 y 14. En ese caso sería 11, 12 y 13. ¿Ya? No olvidemos. Tenemos los valores, son 11, 12 y 13. ¿Ya? Como si nos dieran un parámetro entre 10 y 14. O sea, no pueden ser tienen que ser mayores de 10 y menores de 14. O sea, 11, 12 y 13. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Dice, la pregunta que nos hacen es que a partir de los datos identificados, ¿qué estrategia es la más adecuada para responder las preguntas de la situación significativa? Si nosotros analizamos las alternativas, el diagrama de tiras no conozco, y plantear ecuaciones tampoco, entonces la única alternativa que nos daría es el diagrama tabular, ¿no? Ahora vamos a ver ejecutamos la estrategia o plan. Dice, completa la tabla de frecuencias sobre la base de los datos que se presentan en la situación significativa. Esos datos son los valores de las variables. Recuerda que la frecuencia absoluta indica el número de veces que se repita un valor en un conjunto de datos. Y ahí tenemos lo que nos está solicitando la pregunta. Hemos completado la frecuencia absoluta. O sea, recordando, ya saben que hay 4 niños, ¿no?, que tienen 6 años, hay 5 niños que tienen 8 años, hay 4 niños que tienen 9 años, hay 6 niños que tienen 11 años, hay 10 niños que tienen 12 años, hay 3 niños que tienen 13 años y hay 8 niños que tienen 14 años. Si sumamos la frecuencia absoluta tiene que ser igual a la muestra. Y si nos da la muestra. La segunda pregunta dice, ¿qué gráfico estadístico elaborarías para representar los datos de la tabla? El más utilizado, son dos gráficos estadísticos más utilizados. Es el gráfico de barras y el gráfico circular. En nuestro caso el gráfico de barras porque nos va a ayudar a visualizar los datos y la información. En el número 3, representa los datos de la tabla mediante un gráfico de barras y responde la primera pregunta de la situación significativa. Veamos. De 6 años tenemos 4 niños.
7 años no hay ninguno. En 8 años tenemos, de 8 años hay 5 niños que tienen 8 años. Hay 4 niños que tienen 9 años. Hay 6 niños que tienen 11 años. Hay 10 niños que tienen 12 años. Hay 3 niños que tienen 13 años. Y hay 8 niños que tienen 14 años. Y ahí, si nos damos cuenta, ese es el gráfico de barras. Ahí hemos representado el gráfico de barras. ¿Ya? El gráfico de barras se le denomina edades de las niñas y los niños. Continúo. Bien, nos preguntan que responda a la segunda pregunta de la situación significativa empleando la tabla de frecuencia o el gráfico estadístico. En la segunda pregunta nos dicen qué cantidad de niños y niñas pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre 10 y 14 años. Veamos, entre 10 a 14 años quiere decir que vamos a ver las edades de 11, 12 y 13. Como podemos apreciar en el gráfico, 6 niños tienen 11 años, 10 niños tienen 12 años y 3 niños tienen 13 años. La suma de las frecuencias absolutas nos va a dar 19. Por lo tanto, 19 es el número de niños y niñas que pertenecen a primero. ¿Qué cantidad de niñas y niños representan el 100%? Como nos podemos ver según nuestra tabla de frecuencia, la frecuencia absoluta es 40, que 40 viene a ser la muestra, por lo tanto esos 40 representan el 100%. Ahora, si nosotros queremos saber qué porcentaje representan los 19 niños del aula de primero, entonces en nuestro caso nos sale que es el 47,5%. ¿Cómo lo hemos encontrado? Haciendo una regla de 3 simple, 19 por 100 dividido entre 40, y eso nos va a dar el resultado de 47,5. ¿Cuántos estudiantes se beneficiarán en la campaña de salud? Si recordamos, en el enunciado nos dicen que la campaña de salud está dirigida a niños y niños de 6 a 12 años. Por lo tanto, si vemos en nuestra tabla de frecuencia que la tenemos en la pregunta 5, hay 4 niños que tienen 6 años, hay 5 niños que tienen 8 años, hay 4 niños que tienen 9 años, hay 6 niños que tienen 11 años y hay 10 niños que tienen 12 años. Por lo tanto, sumando nos va a dar 29 niños. Reflexionamos sobre el desarrollo. ¿Qué ventaja ofrece elaborar una tabla de distribución de frecuencia y un diagrama de barras? La tabla de frecuencia nos permite organizar y representar un conjunto de datos en forma ordenada. Bien, jóvenes, ahí dejo mis datos, dejo mi número de teléfono, mi correo electrónico y la página web con la que voy a trabajar o con la que trabajo. Gracias a todos por haber visto mi video y nos vemos en una próxima oportunidad.